Infórmate, familias del Valle Imperial. Yo soy Lupita Carreño y esto es KGBA TV, sirviendo al Valle Imperial e impactando globalmente. Y hoy estamos transmitiendo no solo a través de las plataformas digitales como Facebook, YouTube y Rumble, sino también estamos en la radio, en la 1490 AM, 100.5 FM. Estamos en el internet y también en la aplicación de KGBA. Así que te invitamos a que compartas esta transmisión, a que interactúes con nosotros, mandes tus preguntas y tus comentarios y vamos a entrar de lleno en el tema de hoy. Estamos en tiempos electorales y hay muchas personas que desean ser orientadas en relación con qué dice la palabra de Dios acerca del rol de la iglesia y la política. Muchos cristianos se preguntan, ¿debe la iglesia involucrarse en asuntos públicos? ¿Cómo deben participar los creyentes en tiempos electorales? ¿Cuál debe ser nuestra responsabilidad bíblica como ciudadanos y como iglesia? ¿Y cómo podemos honrar a Dios en el momento de votar? Y precisamente de eso queremos hablar el día de hoy. Pero antes de continuar, queremos aclarar que más allá de partidos e ideologías, nuestro deseo es escuchar qué enseña la palabra de Dios y cómo podemos ser luz y sal en medio de nuestra cultura. Y hoy tenemos acompañándonos dos pastores quienes nos ayudarán a entender estas preguntas a la luz de las Escrituras. Quiero presentar a Timoteo Lozano, pastor, director, misionero de la radio KGBA, y al pastor Rodrigo Bravo, pastor de Amistad Familiar del Valle Imperial en la ciudad de Calexico. Pastores, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en esta hora y ayudarnos a disipar estas dudas que tenemos. Dicen los americanos, gracias por tenerme aquí. Es un placer y un gozo poder estar disfrutando esta oportunidad para compartir lado a lado con el pastor Rodrigo Bravo. Y pienso que vamos a tener un buen tiempo, ya que hemos nacido en diferentes países y ahora nos encontramos radicados aquí en la Unión Americana. Pastor Rodrigo. Y sí, muchas gracias y por la oportunidad, el honor que tenemos de que haya gente que nos escuche. Y pues aquí estamos, ¿no? Tratando de aportar un poquito a la, no es la estructura mental, pero a lo que podamos nosotros los cristianos entender nuestra responsabilidad en cuanto a los desarrollos de los tiempos de la sociedad, ¿no? Entendiendo que hay una persona que habló yo miré un video que dijo el peligro de guardar silencio y dio un podcast hablando acerca de que nosotros tenemos, cada uno de nosotros los seres humanos, una obligación en el interactuar con el necesitado, con el que ves en la calle, con el que necesita un apoyo, el que necesita un consejo. Y lo peor que podemos hacer es guardar silencio, porque hay una fuerza bien grande. El día de hoy aquí. Y queremos iniciar con una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Cuál debe ser la participación del cristiano en la sociedad dentro de esta cultura? Wow. Bueno, Pastor Rodrigo, yo quería preguntarle, porque sé que tuvo la oportunidad, yo no tuve la oportunidad de asistir a un encuentro de pastores aquí en el Valle hace algunas semanas atrás. Sí, Pastor Ron McCoy. Y sé que a partir de allí tomaste una perspectiva diferente en cuanto a qué rol el creyente debe tomar. Mencionas algo importante acerca de no guardar silencio, pero ¿qué otra cosa aprendiste o viste allí que ha cambiado tu perspectiva en la actualidad? Sí, lo que pasa está que normalmente los cristianos recibimos de alguna manera al paso del tiempo una cosa así como decir, yo no me meto, pues no es cuestión de nosotros, no es responsabilidad de nosotros, la cuestión de la aplicación de las leyes,
del desarrollo de la institución o la conformación de nuevas leyes. Y entonces de alguna manera nos hemos vuelto una fuerza silenciosa. Pero una fuerza silenciosa, y muchas personas solamente creen que esa fuerza es que la responsabilidad de nosotros es orar. De acuerdo, es orar, pero también es actuar. O sea, porque, por ejemplo, Jesús, cuando dio la parábola del sembrador, dice que es necesario que nosotros prediquemos, que vayamos. O sea, no fue. Hay una parte que a mí me impacta mucho cuando dice Jesús que Jesús se desvió del camino para pasar por Samaria. Y se usa en la Reina Valera, en la Biblia Reina Valera se usa la expresión, le era necesario pasar por Samaria. Y ya que vemos qué fue lo que pasó, entendemos por qué era necesario. No es que era necesario porque pues por ahí tengo que pasar, sino que es necesario porque tenía que tener un encuentro especial. Si Jesús hubiese guardado silencio y no hubiera predicado en este caso a la samaritana, la palabra de Dios no hubiera llegado a todo un pueblo, que fue el pueblo de Samaria, el cual era un pueblo despreciado por los religiosos. Y tal vez hoy estamos hablando a muchos religiosos, ¿no? A muchos religiosos que pensamos, y no me he desviado de la pregunta de la conferencia que dio este pastor, que es un pastor muy influyente, Rob McCoy, un pastor muy influyente y muy incisivo en cuanto a la participación, voy a decirlo de esta manera, a nuestra participación cívica, no religiosa, dentro de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque se supone que los cristianos tenemos un entendimiento diferente que el común denominador de la gente. Entendemos una información diferente, una obligación diferente y tenemos un destino diferente que el normal. Entonces, si yo me callo, cuando hay oportunidad de hablar, no estoy diciendo que nos metamos a política, pero sí estoy diciendo que nosotros debemos de entender como cristianos cuál es nuestro papel, porque si yo me quedo callado, voy a poner el ejemplo que yo tuviera unos niños, ¿no? Uno de 8 años y otro de 10 años. Si yo me quedo callado, las leyes o las personas que van a estar en este caso en la política contendiendo por lugares, que son lugares que inciden fuertemente en la toma de decisiones, que pueden estar muy malas y muy equivocadas, como han estado las últimas decisiones de Estados Unidos. Bueno, las últimas, me estoy refiriendo a la última década, ¿no? Que esto ha afectado tremendamente a la educación y al desarrollo del comportamiento de nuestros hijos. O sea, yo no tengo hijos en la escuela, pero tengo nietos en la escuela. Y sé que hay una palabra que yo uso mucho, esta sociedad les está robando el corazón. Les está robando el corazón a través del libertinaje y las locuras por los que votamos para que nos defiendan, han tomado decisiones muy equivocadas y en vez de defendernos, han tirado por la borda, así se dice, tirado hacia un lado del barco, vamos arriba de un barco, y han tirado hacia un lado del barco las buenas decisiones para tomar decisiones liberales, que lejos de ser buenas, nos llevan a un libertinaje. Sí, sí. Bien, yo quisiera aportar lo siguiente. Yo comprendo muy bien que, bueno, el Señor ha entregado a la iglesia local un cierto gobierno, el gobierno bíblico, pero dentro de eso, históricamente, pues han habido diferentes agrupaciones o lo que llamaríamos denominaciones. Hay algunas denominaciones que parte de lo que quieren promover es pacifismo, donde dice
yo voy nada más a enfocar y a demostrar al mundo que nuestro Señor Jesucristo es amor y paz. Y no voy a tomar nunca ni un arma de fuego, ni un arma cortapunzante, ni levantar una piedra en contra de mi prójimo, ni para autodefensa, ¿no? Hay personas que tienen ese pensamiento y otras personas dicen, bueno, yo no voy a levantar armas en contra o como en una revolución contra las autoridades, pero sí voy a tomar arma para defender mi familia, ¿no? Y ese sería otra postura. El asunto de todo esto y quizá donde quisiéramos ir y hablar un poco en cuanto a la perspectiva bíblica es mirando a lo que está sucediendo aquí en nuestra comunidad. Por ejemplo, los ataques escolares que han habido en los últimos días en las escuelas, ¿no? Donde han asaltado a jóvenes y vemos que todo mundo está filmando, pero nadie está defendiendo. Entonces surge lo que tú dices, pastor, que hay un caos, pero no sabemos cómo actuar o no sabemos qué hacer o nos da temor de involucrarnos. Sí, es que se empieza a desvirtuar, es el problema en la sociedad, se empieza a desvirtuar la responsabilidad y la responsabilidad social que tenemos nosotros los que pensamos. O sea, obviamente el cristiano es un hombre, una persona que pensamos, que tomamos decisión. Y sí, es verdad, estamos medio locos, para la sociedad estamos medio locos porque creemos en cosas que ellos no creen o que no creen que pueda suceder. Yo me imagino que cuando Abraham, Dios le dijo, vete de tu tierra y tu parentela, pues todos han de haber dicho, oye, pues está loco este cuate, pues aquí es donde vive, ¿no? O cuando vieron a Noé que recibió un llamado de una persona que no se ve y entonces empezó a hacer una arca, un barco grandote cuando no había llovido, pues no había barcos, no había mar ahí cerca. Y entonces, pero hay un entendimiento especial, y ese entendimiento especial es lo que nos hace responsable. Como cuando Dios le dice a Ezequiel, mira, tú tienes que hablar. Y lo quiero llevar eso a la responsabilidad que tenemos los cristianos. Tienes que hablar lo que es bueno para los que están actuando mal. Porque si tú no hablas, él se va a perder por lo malo, pero tú te vas a perder por no hablarle. Y entonces, pero si tú le hablas y él de todos modos hace lo malo, entonces tú te vas a perder, él se va a perder por lo malo, pero tú habrás salvado tu alma. Entonces esto nos habla de una responsabilidad. Entonces, dice la palabra de Dios también que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Pastores, yo quisiera hacerles una pregunta referente a ese incidente, de los varios incidentes que hubo esta semana pasada en las escuelas, porque la mayoría de los comentarios de las personas que subieron esos videos, la mayoría culpaban a los padres. Y mi pregunta ¿es esto el reflejo de una mala educación de los padres o está mezclado con el gobierno, con la sociedad, la cultura, lo que se ha permitido? ¿Cuál es la postura de ustedes en respecto a esta acusación que dicen la culpa es de los padres? Ok, entonces ahí es donde llegamos a este punto en que necesitamos entender varias cosas. Uno es, como mencionó el pastor Rodrigo, ha mencionado, nosotros se nos ha dado, con la palabra de Dios, se nos ha dado principios morales. Y todos nosotros, al acercarnos a la fe en Cristo, abrazamos esos principios morales. La situación es que no todos los que nos rodean tienen esos mismos principios.
Y es muy fácil que nosotros podamos de pronto pararnos a la afuera y mirar y empezar a pontificar y decir, bueno, la culpa la tienen los padres. No, realmente la culpa viene desde el huerto de Edén. Cuando el hombre rechaza, la voz de Dios, los principios de Dios, lo que crea es caos, violencia. Vemos por lo menos en cuando Noé dice que había gran violencia sobre la tierra. Entonces, Vemos el primer asesinato. entonces, lo que son los actos de violencia y confusión es nada más un reflejo de lo que es una vida fuera de unos parámetros divinos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que quisiéramos nosotros animar a la población? Y creo que es donde, como el pastor Rodrigo está diciendo, ¿no? Necesitamos nosotros poder ser sal y luz y empezar a hablar. Porque sí, por ejemplo, cuando suceden estos casos, muchas veces uno, pues por no saber qué hacer, calladito me veo más bonito. Y si tenemos una oportunidad, y gracias a Dios, en este país y en muchos países, se le da oportunidad a la comunidad, a la población, se les da la oportunidad de levantar su voz, de expresar una queja, de poder decir, ¿saben? Necesitamos cambiar. Y esto es lo que es el proceso electivo. Ahora, el gran problema entre el proceso electivo es qué pasa cuando no vemos que hay personas que están postulándose, que tienen temor a Dios o que sean personas que realmente les interesen los temas que nos están afectando. A ver, esto se vuelve así como una ensalada, ¿no? O sea, de hacia dónde voy, qué digo, porque son demasiadas. Hay un punto problemático. Voy a primero a tocar lo que tú comentaste. ¿Será culpa de los padres? Bueno, en gran parte tienen la culpa los padres. Porque si un padre enseña a su hijo y le pone límites, el problema es que ahorita los padres no están poniendo límites. Pero también el problema, nos vamos a las votaciones. El problema es, yo no sé, pero yo no conozco a nadie que sepa qué es lo que dice la tarjeta electoral. O sea, ¿por quién voy a votar? Pues quién sabe. Bueno, ¿dónde hay un elemento para saber por quién voy a votar? Pues quién sabe. ¿Y quién sabe? Pues nadie sabe. Normalmente nadie sabe. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Te están llamando. Hace ratito me llamó una americana y me dijo, oiga, ¿usted es José Bravo? Sí, yo soy José Bravo, una americana, ¿no? Y me dice, oiga, ¿por quién va a votar en estas elecciones? Va a votar por fulano de tal. Le dije, no sé ni quién es ese cuate. Y no sé quiénes están en la boleta. Entonces viene el problema de que yo le aseguro que a lo mejor, no quiero exagerar del 100%, pero yo tranquilamente creo que está arriba del 90% de que no sabemos por quiénes vamos a votar. Mas, sin embargo, vamos a votar. Si no voto, ya voté. O sea, si no voto, ya tomé una decisión equivocada. Sí. Entonces, lo que pasó alguien podría decir, no, es que la sociedad se está corrompiendo. Sí, pero viene desde años anteriores que se tomaron malas decisiones para formar leyes en la cual no podemos castigar a los muchachos, dirían los maestros. No los podemos castigar, no les podemos llamar la atención, no les podemos decir no hagas esto. No puedes porque los vamos a traumar. Entonces, y no puedes intervenir físicamente contra un menor. ¿De dónde viene eso? De votaciones anteriores, que en las votaciones ganó alguien que implementó o ayudó a implementar leyes tontas que han llegado a darle poder o empoderar a los jóvenes
en un poder que no saben manejar y que no tienen. Voy a comentar el caso de una muchachita que estaba vestida de una manera mal. Una maestra le llamó la atención y le dijo, oye, tápate esto. Ah, sí. Entonces la muchachita la acusó de acoso sexual. Entonces se tuvieron que ir a juicio y cosas de ese tipo, ¿no? ¿De dónde viene eso? Precisamente de las leyes equivocadas que le dan poder. Un día miré unos letreros afuera en varios jardines de Calexico que decía, where are the settlement? ¿En dónde están los fundamentos? O sea, ¿quién es el que ordena? ¿Quién es el que manda en la escuela? ¿Quién es el que enseña? Y de repente cuando ves estas cosas que pasan y dicen, ¿y los guardias? Porque yo conozco un guardia, por ejemplo, de ahí, que mide casi 2 metros y está, o sea, se pudo haber metido y no los pueden tocar y no se pueden meter. Entonces, ¿para qué están de guardia? ¿Por si viene un perro? ¿O por si viene un robachico? ¿O por qué? Entonces, bueno, eso está en base a las leyes ilógicas que se aprobaron con personas ilógicas que ilógicamente se votó por ellos. Pastores, aquí yo quiero hacer una pregunta. Entonces, una nación no se puede sostener solamente por estructuras o leyes y políticas. Necesitamos algo más. Ese es donde quisiera que entráramos un poquito. ¿Cuál es el fundamento? ¿Quién es el que estructuró el gobierno? ¿De dónde viene el gobierno? ¿Y por qué es importante para los cristianos poder entender quién es el creador de las leyes y de la estructura del gobierno, el orden? Ese está bien interesante. Y bien larga. Y sería bastante polémico, o sea, para decir de dónde vienen las leyes o de dónde viene el orden o la estructura, ¿no? Y esto podría interpretarse por muchos ángulos de donde tengas tu cosmovisión, ¿no? Naturalmente, aquí en la Unión Americana, las leyes provienen de un fundamento judeocristiano, se llama, donde utilizaron la Biblia como el estándar para empezar las leyes. Ahora, si miramos otros países, como en el caso, quisiera hablar un poco más de Venezuela o Colombia, que son países que tengo un poquito más de familiaridad, no tienen su legislación, no tiene esa base expresada de esa forma, como decir, nuestras leyes son judeocristianas, ¿no? Podían haber traído, por ejemplo, de pronto leyes, por decir, con la Gran Colombia, ¿no? Cuando el tiempo de Simón Bolívar, venían con mucha influencia del concepto de John Locke y la Revolución Francesa. Entonces, muchas de las leyes o órdenes que fueron implementadas en la constitución de los países sudamericanos, en este caso la Gran Colombia, bajo Simón Bolívar, venían con esa influencia de la Revolución Francesa. Y eso es muy interesante porque nuevamente es revolución. Entonces es caos. Pero era contra los reyes y la alta sociedad. Pero aquí, por ejemplo, yo creo que la pregunta que está haciendo Lupita, que le hacen a ella, va más bien orientada, por ejemplo, ok, las leyes que tenemos aquí en California, ¿de dónde vienen? Bueno, pues vienen emanan desde la Constitución primera que hubo y que lo hicieron los padres de la patria. 250 años atrás. Entonces, que empezaron a ser cristianos. Pero poco a poco, oye, pues el yugo está muy difícil, vamos a cambiarle. Se empezó a meter, o sea, obviamente siempre es quién se mete, ¿no? Quién se mete y a quién le interesa. De repente yo miraba, por ejemplo, en la escuela de arquitectura, que decían, oye, necesitamos concejales. Yo no quería participar en nada de política, pero como yo era un buen estudiante, me decían, oye, tú tienes que entrar.
A mí ni me gusta la política. Yo quiero andar jugando fútbol y salir a correr en las mañanas y eso es lo que yo quiero y hacer mis tareas, punto. Entonces, cuando no participas, ¿qué es lo que pasa? Que entonces quedas a merced de los que sí quieren participar, aunque estén equivocados. Okay. Entonces, ese silencio y esa falta de participación es lo que te empieza a deteriorar la conducta en general y empieza a tener desviaciones graves en cuanto en cuanto a los pensamientos y lo que viene siendo la conducta, el civismo y todas las cosas que de alguna manera ayudan para establecer una sociedad. Entonces, me regreso al tema de que no sabemos, los que vivimos aquí en el Valle Imperial, bueno, yo le he preguntado, no sé, a 10, no saben ni quién está en las boletas. Y si sabes quién está en las boletas porque las miraste allí en la esquina, no sabes quiénes son, ni qué hacen porque nunca aparecen hasta que va a ser la elección. A ver, entonces, partiendo de ahí, el gobierno, la cultura es un reflejo de quienes están gobernando. Y lo que estamos viviendo ahorita es un caos. ¿Cómo puede alguien que quizás como usted, quizás a los que les ha preguntado, no sabe ni quiénes son, cómo podemos conocer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Requiere de nosotros un esfuerzo, porque nosotros tampoco, no es que seamos expertos en el tema, más sin embargo, nos hemos dado la tarea de poder investigar y entender quiénes están para no seguir sufriendo este caos que estamos viviendo ahorita. Y luego hay algo bien especial, ¿no? Que los que sí saben, o los que tienen, en este caso, por ejemplo, la radio, que tiene una bocina grandota para que todos escuchen, todos los que escuchen esta radio. Amordazados. Entonces le dicen, no, es que ya pusimos leyes para que no digan nada. Entonces, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Hay leyes O sea, en la no, por eso digo, hay Comunicación de leyes. Y esas leyes, pues de alguna manera vinieron diciendo y vinieron bloqueando y vinieron haciendo hasta llegar al grado de que alguien que no tiene nada que ver, que a lo mejor ni hijos tiene, puso leyes para que nuestros hijos no fueran tocados en las escuelas con disciplina. No estoy hablando de tocarlos físicamente, con disciplina. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegan a pasar este tipo de problemas. Bueno, yo creo que entonces ahí la responsabilidad en quién cae. Okay. Yo diría, las iglesias. ¿Qué responsabilidad tiene la iglesia por la influencia que tienen en la sociedad o la gente que va a su iglesia? ¿Por dónde empezamos? Yo diría que la responsabilidad cae, y lamentablemente cae en nosotros como ciudadanos. ¿Okay? Todos los ciudadanos tenemos una responsabilidad cívica. Sí, porque en el año 2022, en un 63%, el estado de California, 63% de mayoría, el estado de California votó a aprobar y abrazar el aborto de cualquier forma. Entonces, hoy en día tenemos consecuencias como el aborto, como sea, hasta los 9 meses, el aborto es legal aquí en el estado de California. Entonces, ¿qué sucede? Es quién tuvo la culpa, y vamos nuevamente a lo que está diciendo el pastor. Nosotros, cuando somos pecadores por ignorancia, no nos damos la tarea de conocer quiénes están corriendo o qué es lo que representa cada partido que está involucrado en nuestra política. Entonces, cuando ignoramos eso y nos quedamos callados al no ir a votar, pues entonces la mayoría va a ganar de los que hayan hecho mejor promoción. Y luego el problema está de que, por ejemplo, unos no votan porque no saben. Y otros votan, ya se cuenta el Team Marín de Doping Bueno. Entonces, cuando dices eso, entonces de repente le estás dando tu voto a alguien que es maligno. Y no lo quiero conectar con el diablo, pero o sea, lo que quiero decir es que sus intenciones y sus deseos y sus fundamentos no son los que nosotros como cristianos apoyaríamos. Y sin embargo, por desconocimiento y simplemente por votar,
podemos hasta actuar demasiado mal. Entonces hay una responsabilidad de nosotros. Me quiero referir, yo ya me tengo que ir, me quiero referir a cuando Pablo le dice a Timoteo, mira, o sea, y no es usted, ¿no? Hay personas que dicen, tratan de atacar a los que hablamos de políticas o pudiéramos hablar de política o la responsabilidad que tenemos los cristianos en la sociedad. De decir, no, es que el cristiano no se tiene que meter. Pablo le dice que deben de orar. Le digo, a esa persona me gustaría, sé sincero delante de mí y delante de Dios. Oras bien fuerte por la sociedad y las personas en eminencia. No, la gente no lo hace. Y muy por encimita, ¿no? Como aquella persona que dice, Señor, te encargamos a todos los niños del mundo, los que tienen hambre. Y yo le dije a la señora, oiga señora, y los que no tienen hambre, por ellos no pedimos. Ah, ya va a empezar usted. Bueno, pues es que, digo, quiero entender. Entonces, cuando dice que oremos por todos los hombres, en especial por los que están en eminencia, ¿por qué? Porque ellos toman decisiones. ¿Verdad? Toman decisiones por nosotros. Entonces dice, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Entonces, hay una obligación conferida a nosotros, los cristianos, de participar. Ok, si no vas a meter las manos allá, cuando menos ruega delante de Dios, porque tienes un poder que Dios nos ha dado en cuanto a la oración. Y ese poder Pablo se refería. Entonces, pero volvemos aquí a lo mismo. El problema que es así latente y rápido es los que vamos a votar y que nos llegan las boletas a nuestra casa. No sabemos quién es fulano de tal. Uno se llama águila, otro se llama pájaro, otro se llama avión, pero no sabemos quiénes son, ni qué es lo que hacen, ni qué es lo que piensan. Y luego de repente, oye, yo voté por fulano tal, es masón. Ay, caray. Oye, yo voté por fulano de tal, ese es el presidente de la EGQB. Hombre, pues no hay ni a quién Pastor, irle. vamos a tomar un break porque sabemos que se tiene que retirar. Vamos a regresar ahorita. Hay algunas preguntas aquí y regresamos. ¿Con qué principios básicos podemos tomar para tomar una decisión en cuanto a quién votar? Adelante, Pastor. Ok, antes de retirarse, creo que el pastor Rodrigo tiene un muy buen punto que quisiera nuevamente resaltar. Si cada uno como cristiano, lo mínimo que hiciéramos es conocer a los que están en eminencia y los candidatos por nombre, nos daríamos un poquito de cuenta de quiénes son y qué es lo que ellos promueven. Y si nuestro compromiso es de orar por ellos por nombre, pienso que aún así ya tendríamos una pista de qué más hacer por ellos. Si yo sé, por ejemplo, que el gobernador está en pasos que no están agradando a Dios, pues ya sé, o sea, Señor, no solo que te conozca, pero que se arrepienta de sus malos caminos. O sea, por todos. Hay que orar por todos. Los que ya están. Pero aquí el problema que estamos enfrentando es que tenemos una elección A 2 semanas, menos de 2 semanas. en puerta. O sea, En puertas. mis queridos hermanos, ustedes que me están escuchando, trate de buscar, de entender. Hay un coreano, creo que es coreano, ahí en Calexico, que en todas las elecciones él participa. Tratando de ser, él es candidato, ¿no? Quiere ser director de la IID, quiere ser concejal de aquí, quiere ser concejal de acá, quiere ser concejal de acá. Es una buena persona, se ve como una buena persona. Yo he platicado con él y es una persona intencional. Pero sus valores, dice él que es cristiano. Pero yo también he escuchado a otras personas que dicen que son cristianos y no se congregan en ninguna iglesia. Y no creo que lean entonces ni la Biblia, entonces pues está medio difícil, ¿no?